¿Están abiertas? Sí. Vale. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas todas a este desayuno organizado por el Club Siglo XXI. Estamos encantados de tener a las invitadas que nos acompañan, a Irene Montero y a Ione Belarra, dos jóvenes mujeres y sin embargo muy veteranas porque tienen ya una larga trayectoria de actividad política y social. Hace un invierno muy frío, ¿eh? Y sin embargo el ambiente político está caliente. Vosotras tenéis una posición muy clave en este momento, en la coyuntura política actual por la que está atravesando España. Por eso tenemos mucho interés en escucharos, que sin duda ninguna será muy importante lo que nos digáis. Como Ione va a presentar a Irene, yo no reiteraré lo que seguramente Ione dirá con mejores palabras que yo sobre nuestra invitada, de manera que me limitaré a presentar ligeramente a la presentadora. Ione Belarra es la secretaria general de Podemos, de Unidas Podemos, es diputada en el Congreso, donde Podemos tiene 4 escaños que son muy importantes, habida cuenta de la correlación de fuerzas que hay en este momento en la composición del Parlamento, 4 escaños absolutamente estratégicos y decisivos, por tanto, cualitativamente tiene sin duda alguna su importancia. Fue ministra de Asuntos Sociales y de la Agenda 2030 y Irene, pues como saben, también fue ministra. Las dos son psicólogas y han tenido pues una trayectoria similar. Las dos psicólogas, las dos ministras, una ahora diputada en el Congreso, la otra eurodiputada, diputada en el Parlamento Europeo, donde está desarrollando una importante labor y haciendo todo lo posible por conciliar, como buenamente puede, con su responsabilidad de madre. Comentábamos antes de entrar aquí que eso de la conciliación es un cuento y que no funciona, será algo que habrá que mejorar y ojalá los próximos gobiernos avancen de manera decisiva en esa dirección. Pero yo no quiero alargarme más, de manera que le cedo la palabra a Ione Belarra para que haga la presentación de nuestra invitada. Reitero que estamos encantados de tener a dos jóvenes políticas en un club veterano que va a cumplir 50 años, por tanto funciona mucho antes de que ellas nacieran. Eso significa que mantenemos el espíritu y la capacidad de actividad a lo largo de los años y desde luego nos rejuvenece tener invitadas como vosotras. De manera que os agradecemos que hayáis querido compartir con nosotros este desayuno y estaremos muy atentos a vuestras palabras. Ione, cuando quieras. Muchas gracias. Paso ahí, ¿verdad? Sí, si estás más cómoda. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias en primer lugar al presidente del Club Siglo XXI por esta invitación, también a la presidenta de honor y gracias también a todos los asistentes y las asistentes que habéis acudido hoy a este desayuno para acompañar a Irene Montero en un día tan importante como este. Podría parecer sencillo presentar a una persona que conoces tanto, que admiras tanto, que quieres tanto como yo quiero a Irene, pero ha sido difícil para mí elegir exactamente qué contaros de ella que me permitiera explicar por qué hace lo que hace y por qué tiene tanto compromiso en aquello en lo que cree. Irene fue la primera mujer en España en defender una moción de censura, tenía 29 años, y fue la ministra más joven de la historia de nuestro país junto a Viviana Eido. Tenían las dos 31 años. Irene fue la alumna más brillante de su promoción universitaria,
siéndole concedido el contrato de formación y de investigación más importante que hay en nuestro país, la FPU. Estaba claro ya en aquellos años que Irene podía aspirar a una carrera de éxito en la universidad y que ese camino le estaba dado de alguna manera si hubiese querido recorrerlo. Y sin embargo, Irene renuncia a esa carrera, renuncia también a una beca en Harvard para dedicarse en cuerpo y alma a poner en pie en España una izquierda de poder y de gobierno. Una izquierda que de una vez por todas se sacudiera el polvo de una cultura de derrota del golpe de Estado y de la transición. Irene Montero, de la mano de Podemos, lo consigue, lo conseguimos. Por primera vez, la gente que piensa como nosotras, como nosotros, entró en el Gobierno de España en 80 años, tras 4 elecciones generales, tras un proceso democrático sin precedentes, como fue el 15M, y tras 2 8 de marzo históricos en los años 2018 y 2019. Al frente del Ministerio de Igualdad, Irene y cualquiera mínimamente informado debería reconocer que Irene y su equipo estuvieron a la altura de un movimiento feminista en España fuerte y comprometido. Juntas construyeron toda una nueva generación de derechos feministas, la Ley de Derechos LGTBI y Derechos de las Personas Trans, la Ley Solo sí es sí o el Plan Corresponsables, defendiendo además a quienes nunca habían sido defendidas, como eran las madres protectoras como Juana Rivas. El precio que le hicieron pagar por ser la mejor ministra de Igualdad que hemos tenido las mujeres de este país fue muy alto. A ella y también a su familia, quiero recordarlo hoy. Algo que en una democracia, en un sistema democrático pleno, nunca debería pasar. La ofensiva judicial que sufrieron Irene, el Ministerio y la Ley Solo sí es sí es algo que hubiera quebrado a cualquiera. Pero a Irene no. Yo se lo he dicho muchas veces. Creo que lo que no te van a perdonar nunca es que hoy, en todas las camas, en todas las oficinas, en todos los lugares en los que se practica sexo en este país, la pregunta sobre el consentimiento ya no se puede obviar. Soy consciente de que la mayoría de las personas después de un golpe como aquel se habrían hundido o simplemente habrían aceptado aquella embajada en Chile. Pero Irene no. Quizás si la hubieran visto como yo la veía en los baños de la facultad lavándose los dientes a las 9 de la mañana después de venir de un desahucio y antes de entrar en clase, quizás si la hubiesen visto como yo la vi ayudarme a preparar mi primera comparecencia desde la cama del hospital mientras sus hijos prematuros estaban en la UCI, quizás si la hubiesen visto pensar y diseñar estrategias, si la hubiesen visto diseñar campañas de comunicación, entonces habrían entendido, como yo entendí hace mucho tiempo, que no iba a rendirse tan fácilmente. Irene es una líder no porque hable bien. Mucha gente habla bien, lo vemos cada día en la televisión. Irene es una líder porque cuando ve un mar lleno de problemas y puede ver con claridad a dónde quiere ir, cuál es la travesía que tenemos que seguir para llegar allí y, sobre todo, cómo y con quién puede conseguirlo. Es una líder porque, brillando con luz propia, siempre da la mano a los demás para construir y crecer juntas. Ha sido la primera de muchas cosas. Ojalá la veamos ser la primera presidenta de este país. Os dejo con una frase que creo que representa bien lo que ha sido la trayectoria política de Irene, una frase de Assata Shakur. Y si hay algo que sé es que un muro es solo un muro y nada más que eso, se puede derribar. Os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, si lo preferís, lo voy a hacer desde aquí porque tenemos el atril preparado, pero si lo preferís después nos podemos sentar para hacer la... Bueno, buenos días a todas, a todos, a todos también por la gente que nos pueda estar viendo a través de las pantallas. Lo primero, muchas gracias a José María y al Club Siglo XXI
Paloma, también por invitarme y por invitarnos a contar cómo vemos las cosas, qué queremos hacer. Y también muchas gracias, Ione, que es mi amiga, que es una compañera de todas las batallas importantes de la vida, pero también mi secretaria general. Sin ser un equipo, nada de lo que hemos hecho estos años habría funcionado y sobre todo nada de lo que nos proponemos hacer para estos años. Yo creo que si hay algo que todo el mundo ve, independientemente de cuál sea su ideología, de cuál sea su opción política, es que estamos ante una grave crisis en el mundo y que estamos afrontando transformaciones aceleradas. Nancy Fraser, que es una teórica feminista, llama al sistema y al orden social, político, económico en el que estamos capitalismo caníbal. Y con eso se refiere a que tenemos una forma de organizar la vida y la economía y la sociedad que está orientada solo al beneficio y que se está devorando a sí misma, que por esa ambición desmedida de querer más y más y más y acumular más y más riqueza, se está devorando a sí misma. Ella habla de que estamos en un momento en el que están confluyendo varias crisis de glotonería, describe. Una desigualdad salvaje y un trabajo precario que no da para vivir. Esto es algo importante. Ya el trabajo no asegura que la gente pueda vivir bien y sobre todo que pueda soñar con un mundo mejor. Una grave crisis de cuidados y de reproducción social, a la que hacía referencia José María al principio de su intervención. Este sistema se ha olvidado de que para producir hay que vivir y que hay que ocuparse de reproducir la vida, de limpiar, de cuidar, de mantener la familia, de mantener la emocionalidad sana. También la salud mental tiene que ver con la crisis de cuidados y de reproducción de la vida. Y este es un sistema que se ha construido de espaldas a esto. Nancy Fraser habla de los talleres ocultos del capital. No es solo que haya explotación en las fábricas o en los trabajos, es que hay una esclavización del trabajo de reproducción de la vida que parece como si no existiera, pero que es la base que hace posible el sistema económico. También hay una crisis de violencia racista y una vuelta al colonialismo, a las intervenciones militares, a la dominación de unos países del norte global por los países, hacia los países del sur global, y hay un colapso del planeta y una crisis climática, una emergencia climática grave, junto a una crisis política que consiste en que el propio sistema vacía las instituciones democráticas, privatiza, mercantiliza, utiliza la corrupción como una forma de negocio, avanzamos también hacia una creciente militarización y al final el resultado es que las propias instituciones de las que el sistema se dota para organizar la vida política están vacías de poder. El poder se está ejerciendo desde otros espacios, no definidos democráticamente. Y yo creo que si miramos, al menos en Europa, lo que ha pasado en las últimas décadas, los momentos de más estabilidad han venido siempre de las victorias populares, de las luchas populares y de sus victorias. La creación de la Unión Europea es probablemente el mejor ejemplo de ello. Fruto de una victoria popular contra el fascismo y creando un estado de bienestar que, con diferentes desarrollos en los diferentes países de Europa, trae unas décadas de estabilidad que permiten a muchos políticos del establishment hablar del jardín europeo. Ahora me referiré a ello. Pero los momentos de más estabilidad siempre han sido el resultado de luchas populares y de victorias populares frente a la voluntad de las élites. Y eso es lo que ha permitido que Europa tenga hoy un estado de bienestar que está, como saben, seriamente amenazado. ¿Por dónde se está rompiendo el sistema? El sistema se está rompiendo por arriba, porque para acumular más y más riqueza se necesita una desigualdad desmedida. Y ese es el informe FOESA del que hablábamos también antes de entrar aquí. Lo que dice el informe FOESA es terrible. Dice que la vivienda es la principal brecha de desigualdad ahora mismo en nuestro país. La mitad de las personas que alquilan en nuestro país están en riesgo de pobreza o exclusión social. La mitad, una de cada dos. Y el informe FOESA dice también que el precio de la energía, el precio de los alimentos y el precio del transporte, que son tres elementos que todo el mundo necesita para vivir, condicionan una vida precaria para la inmensa mayoría de la población. Por tanto, la vivienda
la energía, el transporte, el precio de los alimentos son motores de exclusión en España. No son derechos garantizados, son motores de exclusión que hacen que la gente lo pase mal, que hace que la gente sufra. Y la vivienda en concreto es el principal mecanismo de acumulación por desposesión. Los ricos están acumulando riqueza, desposeyendo a las familias de su riqueza. Y eso rompe definitivamente el ascensor social. Yo creo que todavía hay mucha gente que no se da cuenta de la magnitud de la transformación social que implica la crisis de vivienda. No es solo que los precios estén altos, es que está cambiando la estructura de la propiedad. Y cuando la inmensa mayoría de la gente no puede acceder a una vivienda digna, ni puede soñar con hacerlo, se rompe el ascensor social, se rompe la posibilidad de que la gente sueñe con una vida mejor. Y la gente lo que ve, ¿cómo no van a pensar que es una estafa? Es que trabaja duro y que trabajar duro no da para vivir. Que tú puedes trabajar muy duro y eso no te da para ganar un salario que te permita vivir. Y que sin herencia, no es que la herencia te pueda hacer rico o rica, que eso podemos cuestionar la justicia o la injusticia de un sistema así, pero ya el problema ahora mismo es que sin herencia tú no vas a poder vivir, solo puedes sobrevivir. Y eso es un problema grave en términos de desigualdad. Entonces, estamos en una encrucijada en el mundo. Y hay que tomar decisiones, no se puede seguir haciendo como que no pasa nada, no se puede seguir haciendo como que esto es un pequeño problema que se va a solucionar, no se puede mirar para otro lado. Y hay que elegir nuevas reglas, las reglas de este modelo, las reglas de este sistema están agotadas. Quien mejor sabe esto es la derecha, quien mejor sabe esto son las élites del mundo, que son las que han roto el sistema por arriba. Entonces, ahora solo cabe elegir nuevas reglas, o unas reglas que sean democráticas, avanzar en derechos, romper la brecha de desigualdad, o autoritarismo y desigualdad para sostener ese sistema de acumulación. Y esto que yo estoy diciendo en términos políticos tiene datos. En España, el 10% más rico acumula el 76% de la riqueza. 3/4 partes de la riqueza del país está en manos del 10% más rico de la población. ¿Sabéis cuánta riqueza tiene el 50% más pobre? Es decir, la mitad de los españoles y las españolas solo poseen el 2,7% de la riqueza del país. Son datos terroríficos. Quiere decir que este es un sistema organizado para el sufrimiento de la mayoría. ¿Y a qué está jugando Europa en este contexto? Yo creo que Europa no está jugando para sí misma. Creo que Europa está jugando para Estados Unidos como si esto fuese el siglo XX. Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica y está intentando sostener su poder de la forma que sabe, que es de la forma que lo creó. Con guerra económica, unos aranceles que ha llegado a imponer a Europa en uno de los episodios de humillación más graves que se conocen, que es ver a Ursula von der Leyen acudir al campo de golf privado de Donald Trump en Escocia para rendirse a sus pies y decirle sí, aceptamos la guerra económica que usted nos está imponiendo, sabiendo que eso perjudica a nuestra gente y beneficia a sus empresas, a través del genocidio y la colonización. El genocidio y la guerra en este momento son un plan de negocio para las élites mundiales y para Donald Trump, y también con guerras y con intervenciones militares como las amenazas que estamos viendo a todo el Caribe, a México, a Colombia, también a Venezuela, rompiendo, por cierto, todas las mínimas reglas del derecho internacional que ya nadie se atreve a defender en la élite europea porque, claro, hay que tener cuajo, ¿no?, para ser cómplice de Estados Unidos y decir que algo de lo que está ocurriendo se hace en el nombre de la legalidad internacional. ¿Por qué están siendo estas guerras? Estas guerras son por el control de la energía, por el control de las tierras raras, por el control de rutas comerciales y por el control de posiciones militares estratégicas a nivel mundial. Y Europa pinta cada vez menos y se está metiendo en un callejón sin salida a las órdenes de Estados Unidos. Yo creo que hoy la gente, cuando ve a Europa, ve la imagen viva de la hipocresía. La imagen viva de la hipocresía y de la sumisión. Esa idea del jardín europeo que se ha construido durante tantos años, el mundo es un infierno de guerras y descontrol y frente a eso Europa es un jardín de democracia, libertad y derechos humanos, eso es un mito que está ya completamente enterrado. Europa no es un jardín, es el patio trasero de Estados Unidos en este momento. Y
está sirviendo para justificar las más graves violaciones del derecho internacional que se han cometido en los últimos años de la mano de las dos grandes amenazas para la humanidad que existen en este momento. Las dos mayores amenazas para la humanidad son Estados Unidos y el Estado terrorista de Israel. Y yo quiero alertar de que el consenso de guerra en Europa no es una cuestión coyuntural, es una transformación profunda de la estructura económica y del orden social. Hoy mismo veíamos la noticia de que la Generalitat está planteando convertir la industria auxiliar del automóvil en industria militar. No es un cambio coyuntural, es un cambio estructural en la arquitectura económica europea. Un cambio estructural que pone fin al estado de bienestar, porque para pagar las armas se va a sacar el dinero de la sanidad, de las pensiones, de la educación, y esto no es una cosa que digamos la gente de izquierda o las feministas, esto lo está diciendo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que ha dicho: yo quiero que ustedes saquen su dinero de las pensiones y saquen su dinero de los sistemas de salud para dedicarlo a las armas que obliga la OTAN, y es también, y esto es muy peligroso, el fin de la democracia liberal. Es el fin de la democracia liberal, porque en este camino, para convertir Europa en una economía de guerra, no solo hay que desmantelar el estado de bienestar, también hay que negar el principio sobre el que se han sostenido las democracias europeas este tiempo, que era en oposición al fascismo. Y ahora nuestras democracias toleran el fascismo. De hecho, por primera vez desde la fundación de la Unión Europea, con el voto a favor de socialdemócratas, liberales y verdes, no solo de la derecha y la extrema derecha, tenemos a la extrema derecha metida dentro de la Comisión Europea. Meloni y Orbán forman parte de esa comisión. Y, sin embargo, a la izquierda se le está diciendo que no puede formar parte de este modelo. Y el mayor ejemplo es Francia, que no es un país accesorio en la Unión Europea. En Francia la primera fuerza política es la France Insoumise. Y en Francia la norma dice que la fuerza que gana las elecciones legislativas ocupa la posición de primer ministro. Pero a Mélenchon le han dicho que no es de consenso. Por primera vez se ha roto esa norma. Porque este sistema, para avanzar hacia una economía de guerra, vuelve a introducir al fascismo y expulsa a quien no está de acuerdo con ese gran consenso de guerra. Nosotros pensamos que Europa debe apostar por un nuevo marco de relaciones internacionales basado en la legalidad internacional, en un respeto escrupuloso de la legalidad internacional, en la multipolaridad, en la cooperación con China y con el sur global y en la autonomía estratégica. Pero ahí nos aparece la cuestión de qué tenemos que hacer en España para avanzar hacia un mundo más justo. Nosotras pensamos que España se está enfrentando a esta encrucijada con algunas características propias. La primera, por ser una economía del sur de Europa, con un estado de bienestar incompleto, con una destrucción de su industria desde los años 80 para ser una economía de servicios, que era el mandato que teníamos en el reparto de la economía y de la estructura económica en Europa, y que atravesamos una crisis institucional profunda. A nosotras nos parece que a 50 años de la muerte de Franco, el mito de la transición modélica ha muerto. No es casualidad que ese fuese el día en el que se pone esa sentencia contra el fiscal general del Estado y que la derecha de nuestro país vuelve a dejar claro que van a ponerse el traje del fascismo y del golpismo cada vez que vean amenazado su poder o cada vez que crean que deben frenar un proceso de transformación en marcha. A 50 años de la muerte de Franco ha pasado que Juan Carlos I, el rey emérito, ha publicado un libro en el que reconoce que la monarquía es una institución franquista, no cualquiera, la institución que eligió el dictador para dar continuidad al sistema. Por eso hoy la monarquía es el cuartel general de las fuerzas reaccionarias en España y de simbólica no tiene nada. Nosotras pensamos que ninguna democracia que sea digna de tal nombre puede tener como jefe de Estado al heredero de un dictador. Nos parece que, honestamente, es una anomalía democrática insoportable para nuestra democracia. Pero es que, además, de esa dictadura heredamos un modelo económico parasitario. Emmanuel Rodríguez habla de la oligarquía familiar española. Es que es increíble porque las grandes fortunas de este país, en este momento, hicieron fortuna por ser cómplices de la dictadura, por apoyar la dictadura. Y para ellas, apoyar a la dictadura ha tenido premio. Se han hecho de oro y se siguen haciendo de oro ahora. Y, de nuevo, de una manera muy especial, que es estando cerca del poder político. Eso es lo que explica
que la corrupción sea en España una forma de gobierno, que es una forma de negocio de las grandes empresas. Y se lo digo con datos de nuevo. El 20% más rico de España recibe más del 30% de las ayudas públicas. ¿Saben cuánto recibe el 20% más pobre? Solo el 12%. Así que a ver quién vive de las paguitas en España, porque desde luego no es la gente pobre la que está viviendo de las paguitas. E insisto, es un modelo económico parasitario que vive de su cercanía y de sus contactos con el poder político, y eso es lo que explica que la corrupción en este país sea una forma de gobierno, porque es también una forma de negocio. Y como les decía, tenemos también a una derecha que se pone el traje del fascismo y del golpismo cada vez que ve amenazado su poder. Y quiero dejar claro que si esto pasa en España, es porque España es una anomalía en Europa. España es el único país de Europa en el que no se ha juzgado ni un solo crimen del fascismo. En este país el golpismo sale gratis. En este país dar un golpe de Estado e imponer una dictadura durante 40 años sale gratis, tiene premio. Si eres un buen amigo de los dictadores y estás colocado en una buena posición, hasta te puedes convertir en millonario y tener una de las grandes constructoras o de los grandes bancos en este país. Entonces, claro, tenemos una élite en España que está acostumbrada a dar golpes sin consecuencias y a practicar ese golpismo sin que tenga consecuencias. Entonces, esto ya no funciona, el modelo está completamente agotado. Y lo que pasa es tan grave como para que reconocerlo no baste y para que haya que transformar. Yo creo que quien mejor sabe esto es la derecha, que ya sabe que este sistema no da más y por eso están proponiendo un retroceso sin complejos. La derecha en este país ya no acepta la alternancia, lo quieren todo para ellos. Quieren gobernar, además, para que el poder lo ejerzan otros, las grandes corporaciones, los fondos buitre, los jueces. Quieren el poder todo para ellos, no están aceptando ya la alternancia. Van hasta por el Partido Socialista, que ha sido un pilar fundamental de la legitimidad del régimen del 78, del orden político que salió después de la transición. Y mientras tanto tenemos a un Partido Socialista con el que ustedes saben que nosotras somos críticas porque está planteando el inmovilismo. Está esperando a ver si esta derecha golpista en algún momento baja los fusiles amablemente y esperan recomponer sus vínculos con esa élite. Esperan que les vuelvan a aceptar en el club. Nosotras pensamos que, como este sistema ya no da más, hay que construir un nuevo proyecto de radicalidad democrática en España, que devuelva la legitimidad al Estado y que se sostenga sobre el bienestar y sobre los derechos de las personas. Pensamos que para defender la democracia hace falta sacar de los espacios de poder a esta derecha golpista, que el PSOE no puede hacerlo y por eso nos parece tan importante volver a poner a la izquierda en pie en nuestro país. ¿Y qué país nos imaginamos? Pues nos imaginamos lo primero una república plurinacional que esté orgullosa de su diversidad, que reconozca que España es un país de países y en la que si Leonor quiere ser reina, se presente y jefa de Estado, se pueda presentar y se tenga que presentar a unas elecciones. Creemos también en una democracia económica y con justicia social. Nosotras pensamos que los datos macroeconómicos de nuestro país son la prueba de un gran robo silencioso, pero que está afectando a miles de familias, porque hay que hacerse dos preguntas, que es ¿quién está ganando y quién está pagando con esos grandes datos macroeconómicos? Si la gente no llega a fin de mes, pero las grandes corporaciones se están llenando los bolsillos con beneficios récord, entonces el dinero no se está repartiendo bien. Esos datos macroeconómicos son la prueba de un gran robo, que es que el dinero se crea por abajo, la riqueza se crea por abajo con el trabajo de la gente trabajadora, pero se está quedando arriba. No llega a ser redistribuida para que las familias puedan vivir con dignidad. Y eso es la escalada de precios, eso es la crisis de vivienda, y para nosotras eso es violencia económica, porque es un sistema que está permitiendo que haya gente que gana dinero simplemente durmiendo, no fruto de su esfuerzo, no fruto de su trabajo, sino fruto de la propiedad especulativa de vivienda, mientras hay gente que incluso trabajando no está ganando realmente nada, porque el trabajo que realiza cada día se lo está gastando en alquileres imposibles, en hipotecas abusivas, en unos precios de los huevos, de los alimentos que son insoportables. Este es un modelo que hace daño y nosotras pensamos que necesitamos recuperar la política como una herramienta que pone orden y por eso proponemos la planificación democrática de la economía.
En vivienda, bajar los precios por ley. ¿Las leyes para qué están? Para garantizar derechos. Pues bajemos los precios por ley, prohibamos la compra de viviendas a no residentes y expropiemos el uso de la mitad de las viviendas, que son miles. No hablamos de decenas, de centenares, hablamos de miles de viviendas que acaparan los fondos buitre y pongámoslas en alquiler social. En energía, ¿por qué no creamos una empresa pública de energía? ¿Por qué no recuperamos Repsol para lo público? Si Repsol era una empresa pública, ¿por qué no la recuperamos para lo público? Y aseguramos precios justos de la energía. Lo probamos en la crisis de la emergencia sanitaria y con la guerra de Ucrania. Y la primera vez que Yone Belarra propuso topar el precio del gas, la ministra Rivera le llamó hipócrita. Pero unos meses después lo llevaron a Europa porque era un buen papel el que había hecho Yone Belarra y el que había hecho Podemos, y se convirtió en la solución ibérica. Y demostramos que intervenir los precios e intervenir la economía funciona, es bueno para España. Aunque nos sigan diciendo que suena bolivariano. Pues si lo bolivariano funciona, a lo mejor lo que funciona mal son las recetas de las élites. Alimentos, ¿por qué no creamos una cadena de distribución pública que se llame Precios Justos? Ese nombre se le ocurrió a Yone Belarra porque dice la verdad de las cosas. Hay que pagar precios justos a los productores y hay que dar precios justos para la gente que consume. Pues vamos a crear una empresa pública. Lo que no puede ser es que las grandes distribuidoras de alimentos en este país estén haciendo beneficios récord mientras la gente no puede llenar la cesta de la compra. Creemos que hay que hacer un sistema nacional de cuidados, porque igual que si entendemos que la salud es una cuestión esencial para la vida y tenemos un sistema nacional de salud, ¿por qué no hacemos lo mismo con los cuidados, que son una tarea esencial para la vida? No se trata solo de que haya que repartir las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, también hay que repartirlas con lo público, con lo común, con el Estado, y también proponemos una jornada de 34 horas laborales con trabajos dignos. Y lo siento mucho, pero tenemos que hablar también de poner impuestos a los ricos para que los ricos paguen lo que les corresponde. Lo que no puede ser es que el 10% más rico de España acumule 3/4 partes de la riqueza y el 50% de la población tenga poco más del 2%. Es decir, es que poner impuestos no va a hacer pobre a ningún rico, simplemente va a traer un poco más de equilibrio al sistema. Creemos también que es importante hablar de corrupción y en concreto del fin de la corrupción, porque el dinero de la gente, de sus impuestos, tiene que ir a los servicios públicos. Y nosotras pensamos que la izquierda no le puede quitar importancia a la corrupción, venga de donde venga. La corrupción es, como les decía antes, una forma de negocio de las grandes empresas y una forma de mover el dinero de la gente solo para arriba, para que se quede arriba. Y entonces yo te intercambio, jugando con los impuestos de la gente, te intercambio mordidas a cambio de financiación de campañas electorales o a cambio de que me privatices un nuevo hospital. Si Podemos no tiene casos de corrupción, no es por casualidad. Es porque nuestra formación política no le debe un euro a los bancos y no tenemos esos lazos con el poder económico. Y yo, honestamente, con Ábalos y con Koldo en prisión, todavía no entiendo a qué espera el Partido Socialista para suspender todos los contratos públicos con Acciona, que por cierto viene de una familia como las que les decía antes, de la oligarquía familiar española, que se hizo de oro explotando a presos republicanos, a demócratas que se habían jugado la vida y les esclavizaron para hacer fortuna. Por tanto, no sé a qué están esperando para suspender todos los contratos públicos con Acciona, no sé a qué están esperando para prohibir que cualquier empresa corruptora de España no pueda volver a tener un contrato público. Y así apoyamos a los emprendedores, a la gente que realmente está emprendiendo y que forma la base de la estructura empresarial española, que son los pequeños y los medianos empresarios. Creemos también que hay que democratizar el poder judicial y el poder mediático. Estos días he escuchado a muchos políticos y a muchos periodistas decir que estaban en shock. No sabían, no se explicaban cómo había llegado esta condena al fiscal general del Estado. Era una cosa sorprendente. Esperaban que esto nunca pasase en España. No tiene precedentes, nos han dicho una y otra vez en las tertulias y también en los pasillos, en las instituciones, ¿no? Está todo el mundo en shock. En el establishment español. Nadie se esperaba que esto pudiera pasar. Bueno, yo creo que eso es porque creen que esto es un hecho aislado y no se han dado cuenta del proceso golpista que llevamos viviendo 10 años en nuestro país, que viene desde el 15M, que es el resultado de una respuesta de las élites a un proceso político que se les iba de las manos y que podía traer más transformaciones de los que ellos estaban dispuestos a tolerar.
Si en lugar de verlo como un hecho aislado, vemos la sucesión de los hechos que ha pasado en este país en los últimos años, te ponen los pelos de punta desde el año 2014, si no antes. Pisa, Granadinas, Vicky Rosell, Isa Serra, la retirada de un escaño, es decir, los mismos jueces que han inhabilitado al fiscal general del Estado condenaron a una militante de Podemos a no poder presentarse a las elecciones. Y también le retiraron un escaño a Podemos, con el apoyo del Partido Socialista. El mismo juez Marchena firmaba la carta a Meritxell Batet diciéndole: lo siento, no soy yo quien puede interpretar cómo usted debe cumplir las órdenes, pero creo que sabe usted bien lo que tiene que hacer y sabe usted bien quién manda aquí. Y esto es también la represión a los movimientos sociales y el encarcelamiento de antifascistas y el encarcelamiento de sindicalistas por luchar como las 6 de la Suiza, y es también el proceso de judicialización de la política desatado contra los independentistas. Esto es puro golpismo, es el uso intensivo de estructuras judiciales y mediáticas para impedir un proceso político democrático que la gente está decidiendo desde abajo. Y por eso proponemos la democratización de la justicia, y habrá que hablar del acceso, y habrá que reformar los aforamientos, y habrá que hablar de la transparencia en el dinero que ganan los jueces y cómo ganan ese dinero, y también de la democratización de los medios de comunicación y de una estructura de propiedad que reconozca las estructuras comunitarias, que reconozca el peso de lo público y que también, por supuesto, deje espacio, un tercio, para la iniciativa privada. Y también, por ejemplo, que podamos reconocer y que podamos tener acceso a las declaraciones de bienes y de intereses de los principales generadores de opinión en nuestro país. ¿Por qué lo tenemos que saber de los políticos y no de un poder que condiciona tanto de lo que habla y lo que piensa la gente? Pues de los propietarios de medios de comunicación o de los grandes generadores de opinión. ¿Por qué no vamos a saber también cuáles son los bienes que tienen? Y por último, yo creo que hay que hacer una apuesta valiente por el feminismo y por el antirracismo, porque no podemos construir un nuevo modelo sobre las bases y sobre las mismas bases de desigualdad que se ha construido este. Yo no creo que sea casualidad que el fascismo esté poniendo en el punto de mira a las feministas, a las mujeres y a las personas racializadas, porque un sistema siempre necesita silenciar a quienes pueden cambiarlo todo. Y en este momento, las mujeres y las personas racializadas son las que demuestran la profunda injusticia sobre la que se construye y sobre la que se asienta este sistema económico, político y social que se está construyendo sobre sus cuerpos. En ese sentido, Angela Davis dice, que es otra feminista negra, una gran referencia del feminismo negro, dice que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas y por tanto que tenemos que tener los mismos derechos. Y quiero hablar solo un segundo de racismo, porque yo creo que si una persona cree que los derechos de otra persona dependen de que te limpien los baños o de que te recojan la fruta, tú no estás tratando a esa persona como un ser humano, la estás tratando como un esclavo. Y entonces eso significa que no se puede decir, ni como dice Ayuso, que alguien tendrá que limpiar nuestras casas, que alguien tendrá que recoger nuestras cosechas, ni tampoco como Pedro Sánchez, que dice que es necesaria la migración regular para hacer crecer nuestras economías. No, las personas tienen derecho a migrar porque son personas. Punto. Y la izquierda no se puede permitir no tratar a las personas como personas. Y tú no puedes decir que en los barrios la migración y las personas migrantes generan inseguridad porque eso es ponerle cabeza a las cosas, porque después te vas a encontrar con un Torre Pacheco, con terrorismo racista de extrema derecha y no vas a saber hacerle frente. Y porque además esa no es la verdad de los barrios. En los barrios no están robando las personas migrantes, no están robando las personas racializadas. Como demuestran los datos que les decía, el 50% de la población española tiene el 2,7% de la riqueza. A la gente en los barrios no le está robando el negro. A la gente en los barrios les está robando Mercadona, les está robando Carrefour, les está robando el Corte Inglés, les está robando BlackRock, les está robando Blackstone. Les están robando los grandes fondos, las grandes distribuidoras de alimentos, las grandes empresas energéticas, que están poniendo los precios por las nubes, a costa de sus derechos. Y por tanto, yo creo que ninguna persona que sea de izquierdas se puede permitir hacer un discurso en el que no trate a una persona y a un ser humano como un ser humano, sea cual sea el color de su piel. Y termino recordándoles a Rosa Parks, porque hoy me lo recordaba Teresa Arévalo, que es mi jefa de gabinete desde hace mucho tiempo. Hoy se cumplen justo 70 años. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, en algún momento a lo largo del día, saben que en Estados Unidos existían leyes de segregación racial,
estaba legalizado el racismo y entonces las personas negras tenían que colocarse en la parte de atrás de los autobuses y había una parte intermedia en la que solamente podían sentarse si no había un blanco que quisiera sentarse. Y un día como hoy, hace 70 años, en algún momento del día, pues Rosa Parks se montó en un autobús, se sentó en un asiento de esos del medio y cuando vino un blanco que ni siquiera había pedido sitio para sentarse, el conductor del autobús le pidió que se levantase. Y ella dijo no. Así de sencillo. Por decir no y por no levantarse, la detuvieron. Ese conductor de autobús le dijo que tenía que cumplir la ley y llamó a la policía la detuvo, le pusieron una multa y lo que pasó es que a partir de ese momento, cuando el movimiento por los derechos civiles y por los derechos de las comunidades negras se enteró, pues primero decidieron no montarse en los autobuses, pero luego decidieron hacer una huelga que fue un hito muy importante en la lucha por los derechos civiles y que de hecho terminó en el fin de esa ley de segregación racial que prohibía a las personas negras sentarse en los asientos de los autobuses. Y yo creo que esa es la mejor tradición democrática y la que hoy hay que poner en marcha. La de todas esas personas que nos emocionan porque no esperan a que las cosas pasen, sino que las hacen para que pasen, provocan que pasen. No esperan a que algo sea de consenso, a que todo el mundo esté de acuerdo, están dispuestos a pagar un precio. Rosa Parks, como les digo, pagó una multa y fue a prisión. Se la acusó de violar una ley, porque en ese momento la segregación racial era una ley, pero hay gente en el mundo que hace que el mundo sea mejor porque desafía la injusticia. Y como dice Angela Davis, no acepta las cosas que no puede cambiar, sino que cambia las cosas que no se pueden aceptar. Yo creo que eso es lo que hay que hacer en este momento y en eso pueden encontrar a Podemos entregado en cuerpo y alma como un buen equipo para hacer posible lo imposible, que es lo que nos parece que es necesario hacer en este momento. Muy bien. No sé si prefieres que conteste. No, como tú estés más cómoda. Yo estoy cómoda de todas maneras, puedo hacerlo de todo. Muchas gracias por tu intervención, verdaderamente sugerente, polémica, como es lógico e inevitable, probablemente necesario, por otra parte. Ya sabéis que la costumbre en el club es que los asistentes puedan formular preguntas, las pueden pasar por escrito. De todas maneras, si alguien se anima a hacerlo de viva voz, estoy seguro que nuestra invitada tampoco tendrá problema para participar en el coloquio. Hasta ahora nos han remitido algunas cuestiones que te voy a formular. Paula Chouza del País dice: ¿cuál es el sentido para Podemos de mantener en este momento la legislatura? Bueno, gracias a Paula, que la veo desde aquí, desde la distancia. Es que de nosotras no depende mantener o no la legislatura. La decisión de cuánto dura la legislatura le corresponde al Partido Socialista y a Pedro Sánchez en exclusiva. Entonces, nosotras a lo que estamos entregadas es a poner a la izquierda en pie, porque nosotras pensamos que en este país, en esa encrucijada que les decía que ya no se puede mirar para otro lado, que estamos en un momento en el que las reglas están rotas y hay que construir unas reglas nuevas, nosotras pensamos que la derecha ha elegido el camino de la involución democrática, el camino del retroceso, el camino del golpismo, el camino del autoritarismo, el camino de la gobernanza desmedida de las grandes corporaciones y de los grandes capitales por sobre la vida de las personas. Ahora mismo la derecha en España es una derecha golpista que amenaza la democracia. Y nosotras vemos al Partido Socialista que no puede con esta derecha. Entonces, nosotras pensamos que es importante pues construir una izquierda fuerte, con voluntad de poder, con voluntad de gobierno, para avanzar en derechos, que es como se frena al fascismo, y para parar los pies a ese golpismo de la derecha que, desgraciadamente, sabemos cómo hacerle frente porque lo hemos sufrido en nuestras carnes todos estos años y estamos dispuestas a dar esa pelea. Gracias. David Fernández, de Radio Nacional, plantea: ¿considera que la ofensiva judicial acabará llegando directamente contra Pedro Sánchez, como señaló ayer Feijóo en la manifestación? No me cabe duda de que es su voluntad. Yo les decía que al final esta derecha
ya no acepta la alternancia, ya no acepta las más mínimas reglas de la política institucional que salieron de ese pacto que para nosotras, pues eso, es un mito sobre una transición modélica que en realidad nunca existió. Entonces yo creo que el problema no es si llega o no a Pedro Sánchez, porque al final precisamente ese ha sido el problema, que durante demasiados años ese golpismo se ha ejercido contra activistas sociales, antifascistas, feministas, sindicalistas, se ha ejercido contra los independentistas, se ha ejercido contra Podemos. Y entonces la progresía ha considerado que mientras no les tocase a ellos, pues no pasaba nada. Les venía hasta bien electoralmente, podían sacar rédito electoral de ello. De hecho, yo creo que se hayan caído del guindo tan tarde es un problema democrático de primer orden. Porque es que cuando la ofensiva reaccionaria y golpista venía contra la ley solo sí es sí, o venía contra Podemos, nos decían, por favor, cuando nosotros decíamos, oiga, que esto aquí hay jueces haciendo política, que hay fachas con toga, y nos decían, por favor, qué ofensa, es una ofensa a la democracia. Los jueces están aquí para aplicar la ley. Ahora ya todo el mundo reconoce que los jueces están haciendo política, pero claro, demasiado tarde. Entonces, la cuestión no es si llega o no llega Pedro Sánchez, que yo no tengo ninguna duda de que para ellos no hay límite. No hay límite hasta que alguien se lo ponga, porque es que esta derecha golpista tú le das la mano y te cogen el brazo. ¿Qué hizo el Partido Socialista cuando la ofensiva judicial y mediática reaccionaria vino a por el derecho a la libertad sexual, a por la ley solo sí es sí? Les dejó pasar, pactó con el PP una reforma de la ley solo sí es sí. Pues claro, tú les das la mano y te cogen el brazo. Y luego fueron a por la ley de amnistía y ahora van sin tapujos a por el gobierno o a por otras responsabilidades de las más altas instituciones. Yo creo que es urgente democratizar la justicia y democratizar el poder mediático, que no se nos olvide que va de la mano. No hay operación de golpismo judicial que funcione sin una estructura mediática que instala como tema de conversación esa cuestión para también romper cualquier confianza con el proceso, para criminalizar, para señalar, para destruir la vida. Y eso antes que al fiscal general del Estado se lo han hecho a Vicky Rosell, antes que al fiscal general del Estado se lo han hecho a decenas de personas en Podemos, se lo han hecho a los independentistas, se lo han hecho a activistas sociales a las que las han criminalizado y que tú pones su nombre en Google y aparecen en primera línea, entonces eso les da más dificultades para encontrar un empleo. Bueno, pues yo creo que lo que es urgente es democratizar el poder judicial y el poder mediático y poner freno a esa situación anómala en España por la cual hay poderes del Estado que ejercen su poder de una forma completamente antidemocrática y sin ningún tipo de control democrático. Sin ningún tipo de control democrático. Pues yo creo que eso se tiene que acabar en España. Luis Manuel de Sancha plantea, ¿me podría decir por qué manifestarse pacíficamente ayer es de golpistas y ocupar durante días los espacios públicos violentando la entrada del Parlamento es un ejercicio democrático? Y añade, ¿debemos tener miedo las personas de derechas cuando dicen que hay que reventarlas? ¿Qué pensaríamos si alguien dijese que hay que reventar a la izquierda? Bueno, no sé quién ha dicho lo primero. No, yo digo que no sé quién ha dicho lo primero. Yo lo que... Lo ha dicho en un periódico. No. Pero lo que ha dicho la prensa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa y un problema que tenemos en este país. Yo lo que sí afirmo es que con las movilizaciones de ayer la derecha de este país ha pretendido lavar su imagen de derecha golpista, porque creo que hoy hay una grandísima parte de la población española que ya no tiene ninguna duda de que en España hay una derecha golpista que amenaza la democracia. Entonces creo que lo que intentaron ayer no es que manifestarse sea golpista, lo que es golpista es todo lo demás. Lo que es golpista es utilizar el poder político, el poder mediático, el poder judicial para intentar frenar los avances sociales, para intentar detener un proceso político que la gente está votando con insistencia cada vez que se abren las urnas y que está defendiendo con insistencia cada vez que se le pregunta en su vida cotidiana, en sus casas, en sus trabajos, en los colegios. Eso es lo que es golpista. Lo que es golpista es eso. Lo que es golpista es condenar al fiscal general del Estado. Lo que es golpista es quitarle un escaño a Podemos. Lo que es golpista es hacer decenas de procesos judiciales falsos contra una formación política para impedir que llegue a gobernar. Lo que es golpista es ocupar horas y horas y horas de tertulia en los medios de comunicación diciendo que Podemos es corrupto y que después cuando se archivan los casos no se cuente. Eso es para mí lo que es golpismo. Ir a una manifestación me parece que es un intento de la derecha de dar una apariencia democrática
y por tanto de lavar su imagen de golpista, cuando la inmensa mayoría de la población pues está viendo con estupor que tenemos una derecha en España que no es democrática. Y respecto a la palabra reventar, yo es que creo que nos quedamos cortas si atendemos a lo que está haciendo la derecha, es decir, quien está reventando la democracia es la derecha. El pacto se ha roto no por la gente, se ha roto por arriba, de verdad, para acumular más y más, porque no les basta nunca, porque no tienen suficiente. Yo estoy de acuerdo con Nancy Fraser, es una grave crisis de glotonería, de codicia, de avaricia, de dinero y de poder, de no permitir que haya un mínimo reparto del poder y de la riqueza en España. Y eso es consecuencia de un final de la dictadura y de un pacto de la transición que dejó impunes a los golpistas, que no se ha juzgado a ni uno, que han ido muriendo todos sin haber pasado por un juicio en el que se dijese, oiga, usted firmó sentencias de muerte. Hablábamos antes de una imagen que tienen aquí en el Club Siglo XXI que representa esa imagen de la transición, que es la de Fraga con Carrillo, ¿no? Fraga presentando a Carrillo, Fraga presentando a Carrillo. Yo entiendo que hay una generación que sufrió mucho, que hizo mucho por que la democracia llegase a España y que necesitaba creer. Pero de verdad, Fraga firmó sentencias de muerte como ministro de la dictadura. A mí no me parece ético ni democrático considerar a Fraga un padre de la democracia. Lo siento, lo pienso así. Creo que puede haber una derecha democrática, ojalá, si yo creo que la gente puede pensar diferente y creo que debemos pensar diferente. Estaría bueno, pero el problema que tenemos ahora no es que haya gente en España que piensa diferente de verdad, que tenga una visión diferente sobre qué hay que hacer con la economía o sobre el feminismo. No, el problema que tenemos ahora es que hay una derecha que quiere todo el poder para ella. 6 millones de personas. Porque usted ha Pero que no. Yo creo que no. Yo creo que todo el rato he sido bastante clara al referirme a una élite y a unos sectores del poder mediático, del poder. Cuando digo poder, se refiere a que es un grupo de personas que manda mucho en este país, que de hecho lleva mandando muchos años, sin que nadie les ponga ningún contrapeso y que mandan sin presentarse a las elecciones. La gente que de verdad manda en este país no se presenta a las elecciones. Ni siquiera es esa derecha política que hace campañas o que tiene una sede pagada con dinero negro. La gente que manda en este país es gente que no se presenta a las elecciones, es gente que no permite que se publiquen sus fotografías y todos los medios de comunicación lo aceptan como si nada. Es gente que no acepta que se publiquen sus nombres vinculados a determinados casos de corrupción y los periodistas, o los poderes mediáticos, por no decir los periodistas, porque los periodistas obedecen a sus jefes, lo permiten como si nada. De verdad, yo creo que hay una conciencia clara de que en España el poder del Estado está corrupto, de que esto hay que cambiarlo de arriba abajo. Y no, yo tengo familia de derechas, conozco gente que es de derechas, no es un problema de que la gente piense de una manera o de otra, es de cómo se entiende el poder en España y en Europa, de cómo se entiende que deben funcionar las cosas, que se debe redistribuir la riqueza. Y creo que hay mucha gente en este país que ha normalizado el golpismo, eso sí lo creo. ¿Sabe por qué? Porque si ven que hay jueces en este país, si ven que hay muchos tertulianos, poderes mediáticos, poderes económicos, poderes políticos que lo normalizan, claro, por eso es tan importante que haya otras voces. Si a las que intentan silenciar es a las nuestras. Y por eso es tan importante que cuando hay un grupo de nazis que se organiza a lo largo de todo el Estado para ir a pegar palizas a migrantes en Torre Pacheco, haya alguien como Belarra que se planta en Torre Pacheco y dice esto es terrorismo racista de extrema derecha. Y esta gente tiene que estar camino de la Audiencia Nacional, acusado de terrorismo. Porque si no, la gente lo que ve es que es normal pegar palizas a migrantes. Porque hay problemas de inseguridad en los barrios. Y mientras tanto, Mercadona, ¿alguien sabe en la cuenta de beneficios cómo va? ¿Por poner los precios de los alimentos por las nubes? Pues nosotras pensamos que también tiene que haber alguien que ponga el foco en donde esa derecha golpista no quiere que se ponga. Seguimos. Enrique Lillo formula una pregunta, pero me la ha escrito con una letra tan ilegible que te voy a dar la palabra. Enrique Lillo es un abogado laboralista célebre.
No, yo empiezo con un preludio breve, que digo que coincido con el brillante diagnóstico que ha hecho Irene Montero. Y la pregunta, que a continuación es, dadas las circunstancias actuales, ¿no piensas que sin un acuerdo entre el conglomerado de Sumar y Podemos no habría opción para evitar la derrota electoral de la izquierda frente al PP y Vox? Es la única pregunta. Gracias. Bueno, pues gracias, Enrique. A ver, yo creo que la tarea más importante que tiene la izquierda ahora mismo es política. Porque se ha dado la paradoja de que justo en el momento, Yone lo decía en su intervención, ¿no? Nunca la izquierda había tenido tanto poder en España desde hacía 80 años, desde la Segunda República. La anterior vez que la izquierda tuvo fuerza y pudimos avanzar en derechos de las mujeres y pudimos avanzar en justicia social, en este país la derecha dio un golpe de Estado e impuso 40 años de dictadura, poca broma. Justo cuando la izquierda tiene más poder de lo que ha tenido nunca en prácticamente 100 años, nos empiezan a llegar mensajes que no vienen fundamentalmente de la derecha, sino de sectores progresistas que nos dicen: hacer ruido está fatal. Las feministas estáis yendo demasiado lejos, ¿qué más queréis? ¿Que molestáis a los amigos de 40 y 50 años del presidente? No cojáis la pancarta, este no es tiempo de pancarta, es tiempo de cosas serias. Y yo me pregunto, no sé, ¿la jornada laboral de 8 horas es una cosa seria? Porque se ha conseguido con pancartas y haciendo ruidos y con huelga. No conozco ninguna cosa seria y buena que no se haya conseguido haciendo ruido y con una pancarta. Entonces, justo en el momento en el que la izquierda tiene más capacidad de transformar y de hacer que pasen las cosas buenas para España, en ese momento es cuando se nos intenta hacer pasar vergüenza por ser de izquierdas. Y se nos dice que coger una pancarta está mal, y que hacer ruido está mal, y que las feministas vamos demasiado lejos. Bueno, pues yo creo que la tarea de la izquierda es política. Es decir, porque todo ese discurso al final ha terminado desactivando las posibilidades de transformar de la izquierda. Eso es para mí lo peligroso. Entonces yo creo que la tarea de la izquierda es política. Es poner una izquierda en pie, orgullosa de lo que somos, dispuesta al debate, pero también a sostener nuestras posiciones igual que las está sosteniendo el de enfrente, con total crudeza y con total ferocidad. Si me estás preguntando si yo creo que hay que repetir la operación Sumar, que ha servido para desactivar a la izquierda y para que los votos de la izquierda terminen en un partido socialista que está esperando a que la derecha golpista baje los fusiles, a reconciliarse con el poder, te lo digo claramente, no. Creo que esa fórmula no funciona. Creo que esa operación Sumar ha servido para desactivar a la izquierda, para quitarle a la izquierda el poder que legítimamente había construido con muchos años de movilización social. Y mi planteamiento político, mi decisión, y creo que la de Podemos colectivamente, es que España necesita una izquierda fuerte. Necesita una izquierda con capacidad de transformar. Que es también capacidad de negociar, ¿eh? Lo que pasa es que si no tienes poder no puedes negociar. No puedes transar nada. Entonces, yo creo que la tarea es política. Si esa tarea política estamos de acuerdo en ella, las alianzas van a caer por su propio peso. ¿Y tú te presentarías en una primaria o algo así? Pues es que tengo la suerte de que eso en Podemos lo decide la gente. De eso en Podemos lo deciden unas primarias, que nosotras siempre las hacemos. Entonces, yo ya he dicho que sí, estoy dispuesta a hacerlo, que sé que hay compañeras que quieren que llevemos una candidatura que esté encabezada por mí, pero eso cuando llegue el momento se harán unas primarias y se decidirá. Estoy dispuesta a aportar en el lugar que sea necesario. Si algo hemos aprendido en estos años, yo creo que toda la gente de Podemos, es que lo importante es ser un equipo. Es mejor un error juntas que un acierto por separado. Y de hecho creo que los grandes errores que se han cometido en estos años en la izquierda, aparte de por otros factores, tienen que ver también cuando hay gente que se ha pensado que corriendo la banda sola iba a conseguir más que juntas. Yo soy de equipo. Entonces, si me toca hacerlo de una manera, en una posición, pues en una posición. Si me toca en otra, en otra. Lo que nunca voy a hacer es ir sola a ningún lugar, en equipo. Muy bien. ¿Me permites una Sí, consideración? claro. Yo creo que una de las cosas serias que han pasado en este país gracias a la movilización popular, a la movilización sindical, a la lucha antifranquista, fue ir más allá en la transición de lo que pretendía el franquismo reformista.
Y yo creo que hay que analizar los acontecimientos situándolos también en su contexto histórico. Yo creo que conviene recordar que, a diferencia de lo que pasó en Europa, a la que te has referido, en España la dictadura no se superó gracias a ningún ejército aliado ni a ninguna intervención militar. Fue otro proceso distinto en el que tuvo mucha importancia la movilización de los agentes sociales, de la oposición política, que consiguieron ir más allá, forzar en definitiva un pacto, una transacción, lograr una ruptura pactada que no estaba inicialmente en el programa de la monarquía del 18 de julio, que es lo que pretendían. Luego hubo claramente un cambio cualitativo en ese proceso. Me parece que esta conversación es tan necesaria, probablemente de lo más interesante que pudiéramos hacer entre diferentes generaciones, sobre todo, y también por memoria, porque cuando vino Pablo de Greiff, que era relator de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, a decir que qué pasaba con que siguiese habiendo tantos compatriotas españoles en cunetas, el que entonces era ministro Gallardón, yo creo que fue Gallardón, si no, en todo caso el PP, le explicó a Pablo de Greiff, que decía, oiga, ya es el momento de que haya un poquito de justicia para las víctimas, le dijo el PP, mire, es que aquí el pacto de la transición se ha construido sobre un pacto de amnesia, de olvido provocado. O sea, necesitamos que no se recuerde nada, porque si se recuerda... Pero esto se lo dijo el PP oficialmente, le dijo como, mira, aquí es que hemos decidido que hay que decretar la amnesia y el olvido. Yo estoy de acuerdo en que nunca se hubiese podido producir la transición sin la movilización popular. Lo que creo es que la transición no fue el resultado, sino la respuesta de las élites a esa movilización popular. En los años 70 se habían producido increciendo una serie de huelgas que se distribuían en marcha de aceite por España. Eran miles y miles y miles las horas de trabajo perdidas por huelgas. La conflictividad laboral no tenía precedentes desde... por supuesto durante la dictadura, en ningún caso. Y por primera vez en el año 76, las rentas del trabajo le estaban recortando terreno a las rentas del capital. Esto es una cosa muy seria. Para cualquiera que sepáis un poquito, esto es una cosa muy seria. O sea, todo el proceso de la dictadura había sido rentas del capital aumentando sus beneficios y las rentas del trabajo tiqui 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 por la misma línea. Y por primera vez, gracias a la movilización obrera durante años increciendo, como bien explicabas, se había conseguido que las rentas del trabajo le estuviesen comiendo el terreno a las rentas del capital. Entonces, la transición, eso lo explica muy bien Emmanuel Rodríguez en un libro que os recomiendo que se llama... bueno, lo voy a decir luego, pero que explica cómo fue la transición y dice, el problema de la transición fue un problema económico, no político. Las élites franquistas necesitaban un sistema que se homologase un poco más a lo europeo para poder hacer mejor negocios y tal, pero el problema de la transición fue económico, que nos estaban comiendo terreno con la movilización popular y con las huelgas. Y la respuesta a eso de las élites, en nuestra opinión, mi opinión, fue la transición. Y con un pacto de amnesia, porque lo que se hizo fue frenar y castigar esa movilización. Y la transición no fue pacífica, que es el otro gran mito. Yo sé que es diferente una transición sin proceso militar que una transición que surge o un cambio de sistema político que surge como producto de una victoria militar. Y creo que en eso tienes razón. Pero no fue nada pacífica. Hubo centenares de asesinatos de militantes demócratas. Más de 600 muertes. O sea, de verdad, fue un proceso nada pacífico, nada pacífico. Se crearon fuerzas paramilitares de extrema derecha para hacer frente y practicar el escuadrismo, como se está haciendo ahora, por favor. Como se está haciendo ahora. Y sobre todo para mí, José María, lo de la impunidad me deja perpleja, ¿Por qué 50 años después no ha habido ni un solo juicio? O sea, en Alemania, en Francia, en todos los lugares. En Alemania ha habido hasta empresas que se beneficiaron de su apoyo a los procesos fascistas, que han pagado, han creado un fondo económico para la reparación de las víctimas, en reparación al país también, entendiendo que estuvo mal ganar dinero a costa de una dictadura. ¿Por qué no ha pasado eso en España?
¿Por qué no se puede hablar de eso con normalidad? Yo creo que esas son deudas pendientes que tenemos. Sin querer decirte con eso que tienes razón en que precisamente fue la gente la que dio la batalla y la que lo hizo posible. Bueno, yo no polemizo, claro. Pero me No, parece pero- que es una... No es polemizar, me parece que es una conversación pendiente. Que... No, sin duda, sin duda. Porque eso Ya- no habla mal de, vos, de la generación que peleasteis tanto, si al contrario llegasteis más lejos de lo que, seguramente, como tú bien dices, más lejos de lo que ellos querían. Sin duda, sin duda. No, pero luego hay un planteamiento, ¿no? Y es hablar del pacto de silencio. Pero hay momentos en los que, ya lo decían incluso los clásicos griegos, ¿no? Que hay que saber supeditar el pasado al presente. Y que para sustraer al odio su carácter eterno, muchas veces hay que, esa frase es de Heráclito, hay que hacer el esfuerzo de organizar la convivencia, llegando a acuerdos y teniendo la capacidad Pero es que de para mí no pactar. es odio, José María, para mí es amor. Es amor, porque es que hay mucha gente que todavía no ha tenido justicia, que todavía no ha podido enterrar a sus No, no, muertos. claro, eso. Y sobre todo sigue siendo amor porque esa misma estructura de poder es la que ahora hace daño a la gente de ahora. Para mí, de verdad, que la justicia y la memoria son actos de amor profundo por tu pueblo, por tu país. No tiene nada que ver con el odio. Si es que eso es compatible, ¿no? Si estoy de acuerdo en eso, ¿no? En fin. Hay una ¿Por qué pregunta. fracasó? Sí, ¿por qué fracasó la democracia en España? ¿Cuándo se jodió el Perú? Bueno, eso fue bien, pero- ¿Cuándo crees que se jodió? Mira, eso hace referencia a otro episodio que vuelve una y otra vez, ¿no? Sobre nosotras, con gran debate político, que es qué tiene que hacer España respecto a su pasado colonial y genocida, ¿no? Y claro, y los pueblos de América Latina nos piden que les pidamos perdón. A ver, no sé si habéis leído bueno, esta novela de Q o el propio libro de las venas abiertas de América Latina, del que se acusa a Galeano de cometer algunas, pero bueno, eso está documentado en los principales libros de historia, como encima España fue, digamos, como fue torpe, porque no solamente invadió y practicó un genocidio contra un pueblo, muchos pueblos en América Latina, sino que las riquezas que extraía no sirvieron para hacer próspero nuestro país. Iban directas a los banqueros alemanes y a los banqueros del centro de Europa. Iban directas, como decían en ese momento que España era la teta que daba la leche, pero la leche se la bebían en el centro de Europa. Entonces, ahí yo creo también que hay un elemento que vuelve todavía, porque mira, ahora con el genocidio en Palestina hay una cosa que dicen los activistas y que a mí me parece importante. La impunidad de los crímenes hace que esos crímenes puedan volver a cometerse. Por eso tienen que ser juzgados con justicia, es una cuestión de pura justicia. Porque si un crimen queda impune, ¿te crees que puedes volver a hacerlo cada vez que sea necesario? Y la humanidad ya hemos llegado a unos consensos importantes sobre cómo organizar la convivencia y la vida. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias por tu intervención. Siempre es importante escuchar a todas las personas. Indudablemente tú tienes una concepción del mundo y de la vida muy coherente y muy valiente desde tu punto de vista y está muy bien que la oigamos con atención e incluso aprendamos todo lo posible de ella. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. Muchas gracias. Me hubiera encantado Muchísimas seguir, gracias. me hubiera encantado Bueno. seguir esto, pero...